Patxi Juaristi da Bizkaiko kampuseko errektoreordea, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua, eta azkenik nik aurkeztuko ditut. Buenos días a todos y a todas, egun on guztioi eta ongi etorri. Gaur, 2020ko barometroaren emaitzak aurkeztuko dizkizuegu. Azpimarratu nahi nuke barometro honetan, Euskal Gizarteak ulertu duela egoera berezi honetan, solidaritatea eta elkar ulertzea ezinbestekoak direla. Geroz eta gizarte solidarioago eta ulerkorragoa eraikitzen ari gara, eta hori albiste ona da. Me acompañan, como veis hoy en esta mesa, Julia Sersneva, directora de Ikuspegi, y Patxi Juaristi, vicerrector del campus de Vizcaya de la Universidad del País Vasco. Hoy venimos a transmitirles los últimos datos del barómetro que Ikuspegi hace cada año y permítanme avanzarles unas primeras conclusiones que después Julia desgranará con detalle. 2020 urte honetan, barometroaren ondorio nagusia da, 19 COVID-aren pandemiak Euskal Gizarte errutkitsuago eta solidarioago baten isla ekarri duela. Euskal populazioak atzerriko jatorriko pertsonekiko duen tolerantzia indizea 65 puntukoa da eta hori da indize horren maximo historikoa. Duela 10 urte, ia 10 puntu beherago geuden 56 puntu eskasean. Gainera, Euskal Gizartearen 10,2 soilik uste du immigrazioa arazo bat dela Euskadirentzat. Eta arazo pertsonaltzat jotzen dutenak gure biztanlearen 2,8 baino ez dira. Ehuneko hori serie historiko osoko daturik txikiena ere bada. Como les decía, en este año 2020, la principal conclusión que refleja el barómetro es que la pandemia de la COVID-19 ha traído consigo el reflejo de una sociedad vasca más comprensiva y solidaria. El índice de tolerancia de la población vasca hacia las personas de origen extranjero se sitúa en 65 puntos, lo que es su máximo histórico. Hace 10 años estábamos casi 10 puntos por debajo, en apenas 56 puntos. Además, solo un 10,2% de la sociedad vasca considera que la inmigración es un problema para Euskadi. Y quienes lo consideran un problema personal son solo el 2,8% de nuestra población. Este porcentaje también supone el dato más bajo de toda la serie histórica. Tal y como refleja el barómetro, la sociedad vasca es consciente de la gravedad de la situación generada por la pandemia y de que es momento de cerrar filas. Somos conscientes de que hay muchas personas y familias en situación crítica. Sabemos que es un momento de ejercer la solidaridad. Este sentimiento trae consigo actitudes y posiciones más inclusivas y tolerantes hacia las personas de origen extranjero. Hasta ahora, la tendencia remarcada en los barómetros anuales de Ikuspegi indicaba que en los periodos de expansión económica se daban puntuaciones más altas. Ikuspegik atzerriko jatorriko pertsonekiko konfiantza galera eta tolerantzia txikiagoa islatzen zituen krisi faseetan. Hala ere, gaur egungo krisi sanitario, ekonomiko, sozial eta emozionalaren testuinguruan, Euskal biztanleriak atzerriko jatorriko pertsonekiko duen tolerantzia indizea nabarmen hasi da eta bere errekorra ezarri du. Zalantzarik gabe albiste ona da. Ikuspegi reflejaba en las fases de crisis una pérdida de confianza y menor tolerancia hacia las personas de origen extranjero. Sin embargo, en el actual contexto de crisis sanitaria, económica, social y emocional, el índice de tolerancia de la población vasca hacia las personas de origen extranjero ha crecido notablemente y marcado su récord histórico. Y, por tanto, sin duda, es una buena noticia. Pero queda camino por recorrer. Desde el Gobierno vasco seguimos trabajando para lograr una sociedad vasca intercultural, plural y solidaria. El observatorio subraya que todavía hay colectivos que se ven especialmente estigmatizados.
Durante esta legislatura seguiremos impulsando el Pacto Social para la Migración como nexo para el trabajo compartido entre instituciones y sociedad civil. Creemos en la premisa de ofrecer lo que desearíamos recibir. Abogamos por dotar a la ciudadanía de los servicios, prestaciones y mecanismos que permitan que cada persona, con independencia de su género, origen, raza, orientación sexual o edad, pueda llevar adelante el proyecto de vida que desee. Defendemos el derecho de todas las personas a vivir su diversidad desde la igualdad de trato, desde la igualdad de derechos y obligaciones. No en vano somos el Departamento de Igualdad. Mientras afrontamos esta nueva crisis, ahora este valor de solidaridad y compromiso, mostrado en el barómetro por la sociedad vasca, se antoja fundamental. Estamos ante una crisis de origen sanitaria que ya ha derivado en una nueva crisis económica, social y emocional. Y además llueve sobre mojado para muchas familias. En este nuevo contexto debemos estar particularmente atentos a la situación que afrontan las personas con mayores dificultades, aquellas que apenas estaban empezando a salir de la anterior crisis, cuando tienen que afrontar las consecuencias de esta nueva. Y lo hacen con menos recursos, porque siguen bajo el chaparrón. Estamos en una situación inédita, pero Ikuspegi refleja que la sociedad vasca se muestra solidaria e inclusiva. Tenemos buenos mimbres para seguir construyendo la Euskadi que anhelamos, con el objetivo de no dejar a nadie atrás, ofreciendo también proyectos de vida a las personas de origen extranjero que han llegado a Euskadi a trabajar. Tenemos grandes retos por delante para que las personas más vulnerables también puedan disfrutar de oportunidades y vamos a abordar estos retos con unidad y solidaridad, tal y como refleja el estudio anual de Ikuspegi.